si la razón por la cual hay unidad es una buena motivación. Unity can be a bad thing. It can be very dangerous if the thing that people are unified in is not good. Pero la unidad puede ser muy mala y peligrosa si la razón o el motivo de la unidad es un mal motivo. At one point, the Nazis were unified. De hecho, en un punto los nazis tenían mucha unión. They had unity. Ellos tenían unidad. They had common purpose. Tenían un propósito común. But their unity and their common purpose was not healthy. Pero su unidad y el propósito común que tenían no era saludable. So we see this group of people had unity. They all spoke the same language. They all had the same exact goal. Así que podemos ver en el texto que estas personas tenían una muy buena unidad, una forma bien estructurada, pero no con buena motivación y que todos tenían una misma motivación. But their goal was in rebellion against God. Pero su objetivo era una rebelión en contra de Dios. They said, let us create a tower and let us create a city so that we do not have to go out and scatter across the earth like the Lord told us to do. Ellos se dijeron entre ellos mismos, bueno, vamos a crear una ciudad, vamos a crear una torre para que no seamos dispersados como Dios quiere. And so their unity was based on rebellion against God and also to exalt self. Así que vemos que la unidad de ellos se basaba en que ellos querían exaltarse a sí mismos y rebelarse en contra de Dios. Not only did they have unity in language, not only did they have unity in purpose. Ahora vemos que no solamente tenían unidad en que tenían un solo idioma y un mismo propósito, But they had unity in the way that they talked to each other. pero también tenían unidad en la manera en cómo ellos interactuaban los unos con los otros. Verse 4 showed us that they said, let us go and make bricks. Let us go and do this. And let us go and do that. Vemos en el versículo número 4, a partir del versículo número 4, que ellos decían, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer ladrillos, vamos a construir, y se ponían de acuerdo. So they had unity of language, but they also had unity of their favorite topic that they loved to discuss among themselves. Pero ellos también tenían una unidad en que tenían un mismo tema del que les gustaba hablar. And the topic they loved to discuss was themselves. Y el tema que más les gustaba hablar a ellos eran de sí mismos. The word us. La palabra nosotros mismos. What they discussed was themselves. De lo que ellos hablaban eran de sí mismos. When they were together, they talked about themselves. Cuando estaban juntos, hablaban de sí mismos. They didn't talk about God. No hablaban de Dios. They didn't talk about the mission that God had called them to do, to go out and multiply and fill the earth. Ellos no hablaban de la misión que Dios les había dado de multiplicarse y ser fructíferos en la tierra y llenar la tierra. They talked about themselves. They talked about their name being made great. They talked about who they were, their own personal identities. They talked about self. Ellos hablaban de sí mismos, hablaban de sus buenas cosas, que querían hacerse renombre y fama. Solamente hablaban de sí mismos. Now, what happened was they to a large extent, were successful in their endeavor to build this tower. Y lo que ocurrió es que hasta un cierto punto ellos tuvieron un cierto éxito en construir esta torre. They were succeeding. Estaban teniendo éxito al They comienzo. were city builders. Eran constructores de ciudad. They were engineers. Eran ingenieros. They were making progress Estaban haciendo progreso. in their mission to edify and to build up self. Estaban teniendo progreso en su misión de edificar y progresar en el yo. And today we're going to see how God responded to their tower of self. Y en la mañana de hoy veremos cómo Dios respondió a la construcción de la torre del yo. So we pick up the narrative today in verse 5 of Genesis chapter 11. Así que tomamos la narrativa a partir del versículo 5 del capítulo 11 de Génesis. And it says, Y dice, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of man had built.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. And the Lord said, Behold, they are one people, and they have all one language, and this is only the beginning of what they will do, and nothing that they propose to do will now be impossible for them. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Come, let us go down and there confuse their language so that they may not understand one another's speech. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth, and they left off building the city. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Therefore its name was called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord dispersed them over the face of all the earth. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. So today we're going to look at God's response to our self-centeredness. Así que en la mañana de hoy estaremos viendo la respuesta de Dios a nuestro egocentrismo. As we see how he responded to the people of the Tower of Babel who were building a tower to make their own names great. Al ver cómo Dios respondió cuando este pueblo estaba creando esta torre de Babel, que era una torre del yo, para hacerse renombre y fama ellos mismos. So we're going to look at 3 points this morning. Así que vamos a ver 3 puntos esta mañana. Number 1, God sees our self-towers. Número 1, Dios ve nuestras torres del yo. Number 2, he stifles the building of our self-towers. Número 2, Él reprime la construcción de nuestras torres del yo. Number 3, he scatters us in order to save us. En número 3, Él nos dispersa para salvarnos. He scatters us in order to save us. Él nos dispersa para salvarnos. Number 1, he sees our self-towers. Número 1, Él ve nuestras torres del yo. Verse 5, Versículo 5. and the Lord came down to see the city and the tower which the children of man had built. Y Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Now, before we get too far into this, I want to discuss a little bit the structure of the text here. Ahora, antes de que avancemos demasiado, quiero primero explicarles un poco algo sobre la estructura del texto que tenemos aquí. We see that we have a very, I think, an intentional structured text. Tenemos lo que a mi consideración es un texto estructurado de una manera muy intencional In which the chapter is laid out. en la manera como está presentado este capítulo. The language is very similar, and we see almost like a mirror image of the two sections, verses 1 through 4 and verses 5 through 9. El lenguaje es demasiado similar y podemos ver y decir que hasta es como un espejo en dos partes, hasta el versículo 4 y luego del 5 en adelante. So let's look at this. In verse 1, Así que vamos a observarlo. En el versículo 1 we see unity of the people being displayed. vemos que se nos muestra la unidad del pueblo. They all had one language. Todos tenían un idioma. So we see that unity being displayed. Así que vemos esa unidad que se muestra allí. Now, if you look down at verse 7, Ahora, si vamos al versículo 7, we see that God says, let us go down. luego vemos que Dios dice, ahora vamos y descendamos. And we see that God is presented in a unity. Y luego vemos que Dios es presentado en una unidad. Of course, this is a presentation of the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Y como todos sabemos, esto es una presentación de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. So we see the unity of the people contrasted with the unity of God. Así que vemos la unidad del pueblo, de esas personas, contrastada con la unidad de Dios. Verse 2, we see that the people did something. They actually migrated and moved to the east. En el versículo 2 vemos que las personas de hecho hicieron algo, ellos migraron y se fueron al este. So the people, based on their unity, made a decision to do something, take action. Así que vemos que Dios, basado en la unidad de ellos, decidió tomar acción. Verse 5, we see that God determines to take action and do something. Vemos, disculpen, era el pueblo que había decidido tomar acción. Ahora vemos en el versículo 5 cómo es Dios que decide tomar acción.
In verse 3, we see that the people are talking amongst themselves and they're making plans and they're saying, let us make bricks, let us build the tower. Luego vemos en el versículo 3 cómo las personas se reúnen y hablan entre ellos y comienzan a planificar y dicen, hagamos una torre, construyamos. In verse 7, we see that God as well is speaking to himself. Father, Son, and Holy Spirit, when he says, let us go down and confuse their language. Y podemos ver ahora el versículo número 7, cómo es Dios hablándose a sí mismo, las tres personas, Padre, Hijo, del Espíritu Santo, y se dicen, bueno, ahora juntos y descendamos. Why is it presented to us this way? ¿Por qué será que está presentado para nosotros para que lo veamos de esta manera? I believe it's very intentional by the author, Moses. Yo creo que es algo muy intencional que lo hizo el autor, en este caso fue Moisés, Who was inspired by the Holy Spirit, quien fue inspirado por el Espíritu Santo to present the text in this way. para presentar el texto de esta manera. Now, if we don't understand the intentionality of this, we're going to miss what is really being conveyed here. Ahora, si nosotros nos perdemos y pasamos por alto esta intención, es muy posible que perdamos el punto de la historia. So we need to unpack a couple of ideas here. Así que debemos descifrar un par de ideas aquí. Now, remember when Moses wrote this, his original audience was the Israelites. Ahora, recordemos que cuando Moisés escribió este texto, su audiencia original eran los israelitas. The Israelites who had been in Egypt in slavery, Los israelitas habían estado en Egipto bajo la esclavitud and God had delivered them from slavery, y Dios los había liberado de la esclavitud and they were about to enter into the promised land. y estaban a punto de entrar en la tierra prometida. And when this was written, En el momento que esto fuese escrito and when it would have been read to them publicly. y en el momento de que esto se les fuese leído por primera vez públicamente. Now, for those of you who know what happened when they entered into the promised land? Y ahora, para aquellos que ustedes saben qué sucedió, quiero que me digan qué sucedió después que entraron a la tierra prometida. What did they have to do? ¿Qué tuvieron que hacer? In fact, what was the first thing they had to do? De hecho, ¿cuál fue la primera cosa que tuvieron que hacer? They had to overcome a city, Tenían que derrotar a una ciudad, a fortress, una fortaleza. the city of Jericho. Era la ciudad de Jericó. So Moses is writing them, Así que Moisés les está escribiendo a ellos, encouraging them, motivándolos, and challenging them alentándolos y desafiándolos, by giving them a story about this group of people, or historical reality, al contarles una narrativa de un pueblo histórico y real who built a city que construyó una ciudad that was contrary to God's will, que era contraria al propósito y a la voluntad de Dios. and how God overtook that city Y cómo Dios tomó control de esta ciudad so that they would have the strength para que ellos entonces tuvieran la fuerza and the courage y la valentía, as they would go into the land of Canaan ya que ellos iban a ir al lugar, al país de Canaán and have to overcome many y cities. tenían que tomar esta ciudad, este país en posesión y estas ciudades. So this is presented in a way that is showing us that what the Tower of Babel was Así que esto está presentado de una manera de que ellos entendieran que lo que era la Torre de Babel was something that was contrary to God's will. era algo que era contrario a la voluntad de Dios. So this is written from the perspective of God. Así que esto está escrito desde la perspectiva de Dios. So that's what we have to understand. Starting in verse 5, we see that this is written from God's perspective. Y esto es algo que debemos entender, que vemos que a partir del versículo 5, esto está escrito desde la perspectiva de Dios. God is trying to help us to understand, and Moses is helping us to understand what his perspective is of this tower that they built. Dios está ayudándonos a entender y Moisés está ayudándonos a entender cuál es la perspectiva de Dios, cómo Dios ve esta torre que este pueblo construyó. So what does it mean when it says this verse, the Lord came down to see the city? Así que, ¿qué querrá decir cuando dice en el texto que Dios descendió a ver la ciudad? Does that mean that God needed to come down from some place way up in heaven to see the city?
¿Será que quiere decir que Dios bajó de algún lugar, necesitaba bajar de algún lugar muy alto que se encuentra en el cielo para lograr ver la ciudad? Does it mean that he wasn't aware that there was a city, or that he didn't know that they were building the Tower of Babel until he actually came down to see it? ¿Será que eso quiere decir que hasta el momento en que él descendió, él no sabía que había una torre, que se estaba construyendo algo, o que había una ciudad y que tenía que bajar para así ver la ciudad? No, there are two things we need to understand that is happening here. No, hay dos cosas que nosotros necesitamos entender que están ocurriendo aquí. Moses is using two literary devices. Moisés está utilizando dos figuras narrativas, literarias. One is hyperbole, Una es la hipérbole and the other one is y la otra es el antropomorfismo. anthropomorphism. So, the first one, hyperbole, Así que la primera, la hipérbole is an exaggeration. La hipérbole es una exageración. It's a hyper-exaggeration of terms to make a point. Es una hiperexageración para lograr hacer entender un punto. So, we have a tendency to look at this text Ahora, nosotros tenemos la tendencia a mirar este texto and think, oh, the Lord was nervous about this Tower of Babel. y pensar que, el Señor estaba nervioso porque estaban haciendo esta torre de Babel. Because he said when they're in unity, Porque Él dice, bueno, ahora que están unidos, there's nothing they can't do. no hay nada que ellos no puedan lograr. So we have the tendency to think, oh, the Lord, he came down to see what was going on, and he was a little bit nervous, and maybe he was even threatened by what they were doing. Así que nosotros tenemos la tendencia a decir, Dios se puso nervioso y vio que tuvo que bajar y ver ahí bien qué era lo que estaba sucediendo porque Él estaba nervioso y desesperado. But when we understand that what is happening here is this is hyperbole being presented to us, Pero lo que debemos entender de lo que está sucediendo aquí es que se nos está presentando una hipérbole. we know that is not the case. Y nosotros sabemos que no es el caso de que Dios bajó y tenía que estar allí. Now, the way this was presented, the Israelites would have understood that this was what was happening. This was hyperbole, this was exaggeration that was being presented. Ahora, nosotros debemos también entender que cuando la audiencia original, los israelitas, escuchaban esta historia, ellos ya entendían que no era algo literal de que Dios había bajado, sino que esto era una exageración, una hipérbole. So the real way to kind of see this is, Así que la verdadera manera y correcta manera de ver esto the Lord had to come all the way down to see your puny little tower. es que Dios bajó para ver esta torre diminuta. This tower that you worked so hard to build and that you said was going to go all the way up into the heavens and that was going to make your name great. Esta torre que ustedes dijeron que iba a ser inmensa, grandísima, que iba a crearle fama y que iba a llegar hasta el fin del cielo, In order for the Lord to even see it, para que Dios pudiese siquiera ver esta torre, he would have to come way down from where he is to see this massive tower from your perspective. To him was just a little dot. Él tendría que bajar del cielo simplemente para lograr ver esa torrecita que ustedes creen que es grande que están construyendo, porque es simplemente un pequeño puntito. Like a microscopic little piece of sand. Es como un pedacito de arena microscópica. And that's what's being conveyed. Y eso es lo que se estaba explicando allí. It's kind of like, a bunch of children building a Lego tower of Legos. E imagínense como si fuese un grupo de niños que están allí construyendo una torre de Legos. God said, I'm going to come down and see your Lego project. Y que Dios dice, bueno, voy a bajar para ver el proyecto de ustedes de Lego. In other words, God was not impressed. En otras palabras, Dios no estaba impresionado. He was not threatened. Él no se sentía amenazado. It was not a big deal to him. No era gran cosa para él. It was not something that he was in any way concerned about as far as he was concerned. No era algo que en ninguna manera iba a preocuparle. Now, why? So this is hyperbole. Así que esto es una hipérbole. Because we know God doesn't have to actually come down to see anything. Porque nosotros sabemos que Dios no necesita bajar para lograr ver algo. First of all, he's omniscient. Primero que todo, Él es omnisciente. He already knows. Ya Él sabe.
Now he knew they were going to build the tower even before they built the tower. Ya él sabía que ellos iban a construir la torre antes de que ellos comenzaran a construir la torre. So when you see something in the Bible, when it says God came down, you should immediately know that there's sarcasm and some type of literary device being used. Así que cuando leas algo en la Biblia que dice que Dios bajó para lograr ver, debes entender que se está utilizando una hipérbole o se está a veces utilizando hasta sátira y sarcasmo para hacer entender un punto. And secondly, he doesn't need to come down because he's omnipresent. He's everywhere. Y también otra razón por la cual él no necesita bajar para lograr ver las cosas es que él también es omnipresente. Él está en todos lados. So we have to understand that what's being presented here is not something telling us that God became aware. He was already aware. There's another reason why this says he came down. Así que es importante que entendamos que este texto no nos está diciendo que luego fue que Dios se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya él sabía y él estaba al tanto de todo. Hay otra razón por la que el texto dice que él descendió. And the second thing is, the second literary device that's used here Y la segunda figura literaria que se utiliza aquí is anthropomorphism. For some reason, I can't pronounce that right this morning. es el antropomorfismo, algo difícil de pronunciar. Well, thank God Arturo can pronounce it correctly in Spanish, because that's what matters. Qué bueno que Arturo lo pronuncia bien en español. So this is when we see this often. Whenever it says God came down, or he walked, or he reached out his hand, or he did anything that sounds human, like something a human being would do. Y esto es cuando nosotros vemos en cualquier lugar de la Biblia que dice que Dios descendió, Dios caminó, Dios se paseaba, o vemos que se le está dando así a Dios como esta característica humana, como que hace algo que un humano haría. This is an anthropomorphism. Ajá, Got it eso es la figura literaria que se llama el antropomorfismo. And the Bible uses these expressions to help us understand better what God does. Y la Biblia utiliza esos ejemplos y estos antropomorfismos para ayudarnos a entender mejor cómo es Dios o lo que Dios hace en un momento, By giving him human characteristics. al darle características humanas. So that is why it says he came down. It actually tries to display to us something a human would do within the confines of time. He actually came down. Así que por eso es que dice que descendió o descendamos, dándole a Dios esta característica humana, como si físicamente descendiera, como si él tuviera que meterse en el concepto del tiempo y él descendiera. Because there was a specific moment when he decided to take action. Lo que quiere expresar es que había un momento en el que Dios decidió tomar acción. Which is what we'll see in a few minutes. So he confused their languages. Lo que vamos a ver más adelante, que él confundió los idiomas de ellos. But here's what we have to understand. There was never a moment when he wasn't aware of what they were doing. Pero hay algo que necesitamos entender muy bien. No hubo un momento donde Dios de repente se dio cuenta. Ya él sabía y estaba al tanto de todo. And so when we see that he says a little bit later, he says that anything they can do, we have to do something, because anything that they can do, they'll be able to accomplish. In verse 6. Así que tenemos que ver que cuando en el versículo 6 Dios dice, bueno, tenemos que hacer algo porque ya comenzaron a orar. He doesn't mean that they can do anything they want in order to affect his rule in any way, shape, or form. Eso no quiere decir que los seres humanos podían hacer lo que sea que ellos querían y que iban a afectar las leyes de Dios o algo así. He means that they will destroy and harm themselves if he didn't step in and stop them from what they were doing. Lo que quiere decir es que estas personas se iban a herir a sí mismas y se iban a destruir a sí mismas si Dios no las paraba, no les daba un parado en lo que ellos estaban haciendo. It was his judgment against their disobedience. Era el juicio de Dios contra la desobediencia de ellos. Is why he confused their languages. Y esa fue la razón de por qué Dios cambió sus idiomas, confundió sus idiomas. But it was also their grace, his grace. Pero al mismo tiempo también fue su gracia, la gracia de Dios, To protect them from themselves. para protegerlos de sí mismos. Because they would have kept going and going and going in this unity that they had.
in the wrong direction. Porque si no, ellos iban a continuar y continuar y continuar y avanzar en este egocentrismo que tenían. Now, this is what we have to understand. Y esto es lo que debemos entender. As we construct our own self-towers, Al mismo momento que nosotros construimos nuestras mismas torres del yo, that we may be able to fool ourselves and others, que nosotros podemos engañar a otras personas y engañarnos a nosotros mismos, that either God doesn't know, pensando que, bueno, ¿será que o Dios no lo sabe? or usually it's more like what we're really doing is we're doing this to serve other people, or we're doing this to help other people. O también engañarnos a nosotros diciéndonos, bueno, de que estamos haciendo esto para ayudar y servir a otras personas. But when it's really only for ourselves. Cuando verdaderamente solo es para nosotros It's mismos. only our own self-glory that we're interested in. Y que lo único que nos interesa es nuestra propia gloria. Now, we don't tell ourselves that, Ahora, nosotros no nos decimos a nosotros eso mismo. and eso. whatever our self-towers are, Y en cualquiera que sea nuestra torre del yo, we don't wake up in the morning and say, I'm building my self-tower this morning, and it's all about me, and I want all the glory. nosotros no nos despertamos en la mañana diciéndonos, bueno, yo estoy construyendo mi torre del yo, del egocentrismo, porque yo quiero gloria para mí. You see, we don't, unlike the people of the Tower of Babel, we don't usually interact with it that way. A diferencia de estas personas en la historia de la Torre de Babel, nosotros no interactuamos con nosotros mismos de esa manera. We cover it up with something else. Nosotros lo cubrimos con otra cosa. We label it something else. Lo etiquetamos como otra cosa. Maybe it's advancement of our career, A lo mejor lo decimos que es, bueno, avance en mi carrera, which is a good thing lo cual es algo bueno, unless a menos que we're doing it for our own self-glory. lo estemos haciendo para nuestra propia gloria. Then it's not a good thing. Y entonces no es algo bueno. Maybe it's the advancement of our ministry, A lo mejor es el avance o el progreso de nuestro ministerio, which is a good thing lo cual es algo bueno, unless a menos que we're doing it for our own self-glory. lo estemos haciendo para nuestra vanagloria. Then that very same thing that's good in one sense is no longer good. Entonces vemos que algo que es bueno en un sentido, al mismo tiempo puede convertirse en algo que no lo es. Maybe it's to be a really good father or to be a really good mother, A lo mejor puede ser, bueno, ser un excelente padre, una muy buena madre, which is a good thing lo cual son cosas buenas, unless we're doing it for our own glory. a menos que lo estemos haciendo para nuestra propia gloria. Then we begin, what happens is we replace the place of God himself in the minds of our own children. Y porque lo que ocurre después es que reemplazamos el lugar de Dios en la mente de nuestros propios niños. But see, God knows Pero ¿saben qué? Dios sabe. why you're really doing what you're doing. Porque Él sabe por qué tú estás haciendo las cosas que Why I do what I do. Él sabe por qué yo hago las He cosas que yo knows hago. the motive of my heart. Él sabe las motivaciones de mi corazón. The key is we have to come to terms with that reality in our own lives. La clave es que tenemos que reconocer y admitirlo eso en nuestras propias vidas. So God sees our self-towers. Así que Dios ve nuestras torres del yo. Number two, He stifles the building of our self-towers. Número 2, Él reprime la construcción de nuestras torres del yo. Verse 6 and 7. En los versículos 6 y 7. And the Lord said, Behold, they are one people, and they have all one language, and this is only the beginning of what they will do. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Come, let us go down, and there confuse their language, so that they may not understand one another's speech. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. So now, God, in His grace, Ahora vemos que Dios en su gracia steps in, toma la iniciativa o llega a ese lugar, intervenes, interviene and rescues them y los rescata from the self-destructive path del camino autodestructivo that they were on. en el que ellos se encuentran. He takes action. Él toma acción, He does something. Él hace algo, He works toward their deliverance. Él trabaja y obra hacia su liberación And He rescues them from themselves. y los rescata de sí mismos.
You see, he judges them because they disobeyed his commandment. Podemos ver que Él los juzga porque ellos desobedecen sus mandamientos, To fill the earth. el mandamiento de llenar la tierra, But he also rescues them from themselves. pero también los rescata de sí mismos. He does something because if they would have been allowed to continue, Él hace algo porque si se les hubiese permitido continuar, they would have destroyed themselves. ellos se hubiesen destruido a sí mismos. They would have gone so far Habrían ido tan lejos, because there was nothing stopping them. ya que no había nada que los parara. They spoke the same language. Hablaban el mismo idioma, They were in unity. tenían unidad, There was nothing that could stop them. no había nada que pudiera pararlos. So they would have gone so far into their rebellion against God Así que habrían ido tan lejos en su nivel de rebelión contra Dios that they would not have been able to be saved. que no hubiese sido posible salvarlos. So what happens? Así que, ¿qué pasa? What happens? ¿Qué ocurre? And this is a theme we've seen throughout Genesis. Y este es un tema que vemos a través del libro de Génesis. Who takes the initiative? ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios. There's no one in this group of people that says, oh, maybe we ought to worship God. Let's cry out to the Lord. No hay nadie en este grupo de gente que dice, bueno, a lo mejor debemos adorar a Dios, a lo mejor debemos obedecer a Dios. There's no one in this group of people that has faith. No hay nadie en este grupo de personas que tiene fe. There's no one in this group of people that cares about God. No hay nadie en este grupo de personas a quien le interese Dios. There is no one in this group of people that is reaching out toward God. No hay nadie en este grupo de personas que esté tratando de buscar a Dios. But yet God still responds. Pero sin embargo, Dios aún así responde. God does what God wants to do. Dios hace lo que Dios quiere hacer. God does according to God's will. Dios hace de acuerdo a su voluntad And he rescues them. y los rescata And he saves y them. los salva And he judges them. y los juzga. See, he doesn't need the help of their faith or their belief or anything else. Fíjate que él no necesita la ayuda de su fe, de hecho que ellos crean, ni de nada. He acts on his own initiative. Dios actúa y obra en su propia iniciativa. And so he intervenes. Así que él interviene. Now, he does something very interesting. Ahora, él hace algo muy interesante. And he does something that would almost seem counterintuitive. Y hace algo que podría parecer hasta ilógico. He actually creates disunity where there was unity. Él, de hecho, crea desunión donde había unidad. You know, we're always saying, oh, people, we need to bring people together. We need to have unity. We need to be connected. Nosotros siempre estamos diciendo, tenemos que hacer que la gente venga y se reúna y que haya unidad, conectarlos con nosotros. And most of the time, from our perspective, the problem is, whatever the problem is because we lack that unity. Y muchas veces el problema que hay allí es que a nosotros nos falta unidad. But in this situation, the problem was their unity. Pero en esta situación era lo contrario, el problema era la unidad que había. The problem was they were unified. El problema era de que ellos estaban unidos. They were connected. Ellos estaban conectados. They were committed to each other. Ellos estaban comprometidos los unos con los otros. But for all the wrong reasons. Pero por las malas razones y malas motivaciones. And what does God do? ¿Y qué es lo que hace Dios? Does he say, well, they're doing the wrong thing, but at least they're in unity, so let's leave them alone? Bueno, Dios dice, bueno, están haciendo algo malo, pero al menos están en unidad, vamos a dejarlos tranquilos. No, he divides up their unity. No, Él divide su unidad. He confuses their Él languages. confunde sus idiomas. Now, of course, we believe that this is where all the world's languages initiated and originated from. Y de aquí es donde nosotros creemos que fue que los idiomas del mundo se originaron y iniciaron. You know, a fully developed language, Y eran idiomas completamente desarrollados, as complicated as that is, por muy complicados que puedan ser, and as nuanced as that is, and as deep as that is. en todo lo profundo que son los idiomas, todos los detalles, las pequeñas cosas. There had to be an origin to that. Tenía que haber un origen para todo eso.
to believe that in order for people to survive, they would develop such a complex, nuanced language. Para creer que para que la gente pudiese sobrevivir, tenían que crear un idioma tan complejo y tan detallado. Is just impossible. Es imposible. If you have people at some point, Si tienes a un grupo de personas en un punto, according to some understandings of this, de acuerdo a algunos, al entendimiento de esto, where they would say language developed from a primitive form to a complex form. de que se dice por allí que el lenguaje se desarrolló de una forma primitiva a una forma compleja. So if you have human beings who at one point speaking a primitive language, Así que si tienes un grupo de personas que en algún momento están hablando un lenguaje primitivo and maybe they have a form of clicks. y a lo mejor tienen formas de clics. So I say, hey, Arturo, and that means pass me the water. Okay, que ellos dicen, por ejemplo, hola Arturo, y me pasas el agua. Now, if he understands that means pass me the water, Ahora, si él entiende que eso quiere decir pásame el agua, why on earth would we ever change it to pass me the water when we can say and not have to change it to pass me the water? ¿por qué entonces tendríamos que cambiar eso a tener que decir pásame el agua y no nos quedamos simplemente con ya que eso ya quería decir pásame el agua? In other words, we can survive without complex language. So why would we develop complex language? En otras palabras, si ya podíamos sobrevivir con un lenguaje primitivo sin un lenguaje complejo, ¿por qué vamos a crear un lenguaje complejo? If survival of the fittest is the driving force of humanity, then there's no reason to make things more complex. The simpler, the better. Si la supervivencia del más fuerte es algo que está en la naturaleza y ya hay personas sobreviviendo, ¿por qué hay que crear algo más complejo? But languages are so complex. Pero los idiomas son tan complejos. They are so nuanced, they're so deep, they're so profound, there's just so much complexity in a language. Tienen tanta complejidad, tantos detalles, tanta profundidad. God created languages Dios creó los idiomas in their complete form. en su forma completa. We did not have the brain power to develop the complexity of languages. Nosotros no tuvimos la fuerza mental de desarrollar la complejidad de los idiomas. And this is where it happened. Y esto aquí fue donde sucedió. This is where it began. Aquí fue donde comenzó. He confuses their languages. Él confunde sus lenguajes And what he does y lo que él hace is he does the very thing that they feared the most, es hacerles a ellos lo que ellos más temían, which is he confuses their language que es confundir su idioma and then he scatters them. y luego dispersarlos. He divides them. Los divide, He splits them up. los divide. He destroys their unity. Él destruye la unidad de ellos. And what he does is he does something that is the self despises. Y lo que Dios hace es que realizó algo que el yo, el ego, odia. He hinders their progress. Él para y obstaculiza su progreso. How did that happen? How come their progress is hindered? How come they had to stop building the tower? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo fue que Dios lo obstaculizó? ¿Y cómo fue que ellos dejaron y desistieron de construir la torre? Well, if you have one guy who suddenly is speaking Spanish, Bueno, si de repente tenemos a un man ahí que está hablando español and he says, pass me the brick. y él dice, pásame el ladrillo, And all of a sudden, the guy that he's asking to pass the brick speaks Slavic. y ahora el man al que está escuchando, pásame el ladrillo, él no habla español, sino que habla eslavo And they don't understand. y no entiende. And he thinks, oh, he just insulted me. Él va, me está insultando. That sounds like an insult in my language. Eso suena como un insulto en mi idioma. So now maybe they project. Así que causa estrés y tensión los unos con los otros y eso logra que el proyecto se abandone.
And many scholars believe that they probably even began to kill each other, everything else. De hecho, hay algunos eruditos y estudiosos de la Biblia que creen que comenzaron hasta a combatir los unos con los otros y a matarse los unos con los otros. Because where there once was unity, Porque donde había unidad, now there's confusion. ahora hay confusión. And people get frustrated. Y la gente se frustra. We get frustrated when someone understands us. La gente se enerva cuando alguien no nos entiende. You know, we get angry. Nosotros nos molestamos. I've had this situation happen many times. Esta situación, por ejemplo, me pasa muchas veces. You know, and I've done this myself. Y yo lo he hecho yo mismo. We take teams out into the jungle. Donde llevamos a equipos a la jungla, a la selva. And maybe we go to an indigenous tribe. Y vamos a una tribu indígena. And we're out there trying to, and maybe some of the people are speaking English as a team from the U.S. Y estamos allí y a lo mejor algunas de las personas que son un grupo que se viene de los Estados Unidos y están hablando inglés. And they're trying to make this person understand what they're saying. Y están tratando de lograr que la otra persona con la que están hablando entienda. But they just keep saying it in English. Pero dicen las mismas cosas en inglés. And then they start to raise their voice. Y entonces empiezan a levantar la voz. Can you understand me? No me puedes entender. No, they still can't understand you. Even if you yell it as loud as you can, they're still not going to understand. No te pueden entender. Así hables muy duro, muy fuerte, no te van a poder entender. No hablan tu idioma. It's not a problem of hearing, it's a problem of understanding. No es un problema de escuchar, es un problema de entender. You speak two different languages. Que hablan dos idiomas distintos. So the people became so frustrated because they could not communicate with each other. Así que la gente se frustró porque no podían comunicarse los unos con los otros. And they began to divide up into groups. Y empezaron entonces a dividirse en pequeños grupos. And it must have been a very frustrating. Who knows how long it took. Y eso debió haber sido muy frustrante porque ni siquiera sabemos cuánto tiempo le tomó dividirse. So you're searching around trying to find anybody that speaks the same language as you speak. Ahora imagínense, están buscando por todos lados a alguien que hable el mismo idioma que tú hables. So then you have these 20 people over here. Finally, we've got 20 people who all speak Spanish. Y luego tienes 20 personas por aquí. Wow, finalmente hay 20 personas que hablan también español como yo. And so they began to spread out. Entonces ellos vienen y luego se dispersan. Headed toward Iberia. Y se van a Iberia. And then we have another group over here. Y luego tenemos otro grupo por allá. And these people, they speak Mandarin. Y esas personas de allá hablan mandarín. And they're the only people that speak Mandarin. Y son los únicos que hablan mandarín. So because they're the only people that speak Mandarin, they spread out because they're nervous and they're fearful that all these other people that Que también ellos se van a otro lado, se dispersan, huyen, porque tienen miedo de que los que hablan otro idioma los vayan a matar, los vayan a agredir, entonces se van. And that's how God scattered them all over the earth. Y esa es la manera como Dios los dispersó por toda la tierra. And but the thing that happened, as the text tells us, was they left off building the tower. Pero lo que el texto nos dice que ocurrió es que ellos desistieron de construir la torre. They stopped. Ellos pararon. They stopped doing the thing that they were motivated to do to make a great name for themselves. Ellos dejaron de hacer lo que los motivaba a hacerlo. Nothing exposes our self-centeredness more than when we're hindered, our progress is hindered. Nada demuestra más o hace relucir nuestro egocentrismo y nuestro ego tanto como cuando se nos impide hacer lo que queremos hacer. And it doesn't even have to be a major thing in our lives. Y no tiene que ser algo grande en nuestra vida. Any type of hindrance, Cualquier tipo de obstáculo, any kind of delay, cualquier tipo de retraso, even in the small areas of our lives. hasta en las áreas pequeñas de nuestras vidas. I don't know about you, but we usually get a little bit frustrated. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí a veces me enervo también. Being stuck in traffic, Por ejemplo, estar parado en el tráfico it's a hindrance. es un obstáculo. Now, there may be some of you here that enjoy being stuck in traffic, but I don't. A lo mejor hay aquí algunos de ustedes que, bueno, les gusta estar parado en el tráfico, pero a mí no. I got things to do, I'm important, and I've got things to accomplish. I don't want to be stuck in traffic. Yo soy demasiado importante y tengo cosas que hacer, no me gusta estar parado en el tráfico. This hinders my progress. Y esto obstaculiza mi progreso. Or when my children don't obey me, O cuando mis hijos no me obedecen.
or they're not listening to me. o que no me están escuchando y prestando atención. I have to say the same thing 20 times before I get a response. Yo debo decirles la misma cosa 20 veces antes de que logro tener una respuesta de ellos. Now I don't like that. Ahora, eso no me gusta. I say, oh, I'm the father and they need to obey me. Ahora, yo digo, yo soy el padre, ellos necesitan obedecerme. But that's not why it frustrates me. Pero eso no es lo que me frustra. It frustrates me because how dare you not listen to me? I'm Verdaderamente me molesta es que cómo te atreves tú a no escucharme y obedecerme a mí, porque yo soy importante y tienes que escucharme y hacer lo que yo digo. Oh, here's a big one. When someone doesn't return our call or they ignore our text. Y aquí hay otro buen ejemplo, cuando alguien no nos devuelve la llamada o no nos responde nuestro texto. Chief, what is it? Chifiao mayor. Cuando me chifean. Chefea mayor. How dare you? ¿Cómo te atreves? How dare you? ¿Cómo te atreves? And we put all those red angry faces on the tag. Que How dare you ponemos- ignore me? Con que ponemos todos esos emoticones con la cara roja y de bien bravo. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Or how about this when you write a real long text O cuando, ¿qué tal esta? Cuando escriben un texto bien largo and the person responds, okay. Oh, that's it. Okay. y la persona responde con ok. I poured out my heart on Yo- this text. Yo puse todo mi corazón en este texto And they put a thumb up. y lo único que ponen es un pulgar. Thanks for at least acknowledging that you saw the text. I appreciate that. Gracias por al menos admitir que viste el texto, aunque sea. Now, why do we get so upset? Pero verdaderamente, ¿por qué nos molesta tanto? Do we think in those moments, oh, maybe that person's having a really difficult day, or maybe that person is busy doing something that is very important? ¿Será que nosotros pensamos en ese momento, bueno, es que a lo mejor la persona tiene un día bien difícil o está haciendo algo bien importante? Of course not. We don't care about that. Claro que no, a nosotros no nos importa eso. We care about the fact that we feel offended. Lo que nos importa es que el hecho de que nos sentimos ofendidos. It's like the story, maybe you've heard this story, Es como en la historia que a lo mejor la han escuchado, of when this individual was sitting on a train in New York City, de esta persona que está sentado en un tren en Nueva York and this father and 3 very young children got on the train. y un padre con 3 niños pequeños entran al tren. And they sat down. The children were just all over the place, bouncing off the wall, just yelling and screaming and being very disruptive. Y entonces se sientan al lado o frente a esta persona y los niños están bien desobedientes. Ahí están todos gritando y haciendo qué desorden. And some of the people on the train were getting frustrated. Oh, we can't relax. All these children are driving us crazy. Y hay otras personas en el tren que también ya se están molestando. Bueno, ¿pero qué pasa con estos niños? ¿Qué tal que...? And the father was just sitting there. He wasn't correcting them. He wasn't doing anything. He was just sitting there. Y el padre está allí simplemente tranquilo, ni siquiera los está corrigiendo, solo está ahí sentado tranquilo. And so finally one of the women in the train comes up and says, hey, you know, your children are really out of order. Can you do something? Can you get them under control, please? Y entonces viene una persona, una mujer en el tren y le dice al señor, mire, no sé si se ha dado cuenta, pero mire que sus hijos están fuera de orden. Por favor, póngale atención y hábleles. And the man said, oh, I'm sorry. We just came from the hospital. My wife just died. Their mother just died. I was a little distracted. I'm sorry about that. Y el padre dice, oh, disculpa, es que acabamos de salir del hospital porque la madre de ellos acaba de morir y era pensando en eso. You see, there's always a possibility that something like that's happening in someone's lives, but we usually don't see it because the only thing we're thinking about is ourselves. Como podemos ver, hay cualquier tipo de posibilidades y algo así puede surgir y pasar en la vida de una persona, pero nosotros no estamos pensando en eso, solo estamos pensando en nosotros mismos. And the last point this morning, he scatters us in order to save us. Y el último punto de esta mañana es que Él nos dispersa para salvarnos. He scatters us in order to save us. Él nos dispersa para salvarnos. Verse 7. Versículo 7. Come, let us go down and there confuse their language so that they may not understand one another's speech. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth, and they left off building the city. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Therefore its name was called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth.
Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. And from there the Lord dispersed them over the face of the earth. Y desde allí Jehová los dispersió, los esparció sobre la faz de la tierra. So we already talked about this. The Lord is confusing their language. He's breaking up their unity. He's dividing people against each other. Así que ya hemos hablado de eso. Dios destruye su unidad, los dispersa, cambia su lenguaje, los pone de hecho unos en contra de los otros, He's breaking them apart. los separa. People that were comfortable being together. Personas que se sentían muy cómodas estando los unos con los otros, People who had built relationships. gente que había construido relaciones He broke them apart. y Dios las separó. He creates disunity. A sword. Él dice, yo no he venido para traer paz a la tierra, sino para traer la espada. There are times when God divides us up. Hay momentos donde Dios nos divide. Now think about this. If God's goal, if God's mission was to confuse their language, Ahora pensemos en esto. Si la misión de Dios, si el objetivo de Dios era confundir el lenguaje, His mission was to confuse them. su misión era confundirlos. His mission was to cause them to spread out. Su misión era causar que ellos se esparcieran. Then by necessity there would have been people who had been connected, who had been close, who had been friends, who had even been family members, who would be divided up from each other. Eso necesariamente quería decir que había personas que eran amigos, que eran familia, que estaban juntos, que se sentían cómodos los unos con los otros. Because if you had a group of bricklayers, Porque si tenías a un grupo que construían ladrillos, and God confuses the languages, but He allows all of them to continue to speak the same language. pero Dios confunde el idioma de todos los demás, menos el de ellos, y permite que todos ellos continúen teniendo el mismo idioma, Then they're going to continue to do what they were doing before. entonces ellos van a continuar haciendo lo que ya estaban haciendo. So, and the reality is Entonces la realidad es that you probably, in order for God to achieve what He was trying to achieve, which was to scatter them and create new unity based on Him, es de que para que Dios pudiese lograr lo que Él quería, su cometido, que era esparcirlos y crear desunión entre ellos, you would have had former units, former groups that had been really close and connected. eso implica que antes de eso habían ya grupos que estaban muy bien conectados Being divided. y que fueron divididos. Maybe even family members, fathers and sons and daughters and mothers divided up, speaking different languages. Probablemente hasta familias, padres y madres e hijos divididos que hablaban en distintos idiomas. And all the people that you were comfortable with before Y todas las personas con las que te sentías cómodo antes, now spoke a different language. ahora hablan un idioma distinto. And now you had to go and find strangers, Y ahora tienen que ir a buscar a extraños, people that maybe you never had any connection with before, personas con las que jamás habían conectado spoke your language. y que hablaran su mismo idioma. There'd be no way that they would have been distributed and spread out if that hadn't happened. No hubiese sido posible de que ellos fuesen dispersados si eso no hubiese ocurrido. Because His goal was to frustrate and confuse and destroy the unity they had created. Porque el motivo de Dios, el propósito de Dios era confundir, destruir la unión que ellos ya tenían allí. And so this happens in our lives. Así que esto ocurre en nuestras vidas. You know, I've been trying to think throughout this week as I was studying for this message. Y saben, durante esta semana yo he estado meditando, preparando este mensaje. And what the message is really conveying here, Y lo que el mensaje verdaderamente está tratando de decirnos aquí, and maybe the main lesson in this text, y la lección más importante probablemente en este texto, is not simply about our own personal selfish desires, no es solo acerca de nuestros propios deseos egoístas que tenemos, but it's about the things we do in community. pero también las cosas que hacemos en comunidad. They were a group together Ellos eran un grupo juntos, who were building a self-tower together. que estaban construyendo una torre al yo juntos. You know, we form groups like this. Y nosotros también formamos grupos así. You know, they're like mutual admiration societies, what we call it in English, mutual admiration Y en society. inglés sería una traducción son pequeñas sociedades de admiración mutua. I don't know if you have a saying like that in Spanish, but you
you form a relationship with an individual or a group, Y se trata de que tú formas una conexión con un grupo o con un individuo. and the real driving force of the group is, hey Arturo, you tell me how great I am and I'll tell you how great you are. Y la motivación, lo que dirige el grupo es, hey Arturo, tú dime a mí lo genial que yo soy y yo te digo lo genial que tú eres. And let's sit around all the time and talk about how I like it when people tell me Gracias. good things A mí me gusta cuando la gente me dice buenas cosas about myself. acerca de mí mismo. And when they tell me things about myself that I like, Y cuando me dicen cosas de mí mismo que a mí me gustan, I usually will in turn start telling them good things that they like to hear about themselves. generalmente luego yo comienzo a decirle a ellos cosas que a ellos les gustan que yo les diga. Now, I'm not talking about healthy encouragement. Ahora, yo no estoy hablando aquí de motivación saludable, But I'm talking about where it becomes the only thing that we ever do. pero estoy hablando de cuando se convierte en un punto que es lo único que hacemos. And I wonder how often when we form groups like that in our lives, Yo me pregunto, ¿cuánta frecuencia cuando nosotros formamos grupos así en nuestras vidas, in which there's this mutual agreement in the group, I build your self-tower, you help me build mine. en el que tenemos un acuerdo no hablado o no escrito, en el que estamos prácticamente, yo te ayudo a ti a construir tu torre del yo y tú me ayudas a mí a construir mi torre? How often God Himself divides us up in those groups? ¿Y con cuánta frecuencia Dios mismo divide esos grupos? You know, I think about a group of friends that my wife and I had many, many years ago when we lived in the U.S. Por ejemplo, yo me acuerdo de un grupo que mi esposa y yo tuvimos hace muchos años en los Estados Unidos. And we kind of formed that kind of society, that kind of group. Y nosotros en ese grupo así como formamos ese tipo de sociedad. And, the theme of most of our conversations was kind of this exclusivity. Y el tema de muchas de nuestras conversaciones era este tipo de exclusividad. The four of us or the six of us or however many it was are superior to other people. Nosotros 4 o 6 o la cantidad que éramos, prácticamente nos decíamos que éramos superiores. And, we had this connection. To each other. Y están comprometidos los unos a los otros. And we did everything together all the time. Y hacíamos todo juntos, todo el tiempo. And, it was this thing, we were committed to building each other up, but really building up the self in each other. Y estábamos muy comprometidos en edificarnos los unos a los otros, pero verdaderamente era edificar la torre del yo de cada uno. And then at one point, Entonces llegó un punto something happened. que algo pasó And something changed. y algo cambió And suddenly we began to drift apart. y de repente empezamos a separarnos And we began to become frustrated with each other. y empezamos a molestarnos los unos con los otros. And where there was unity, there was no longer unity. Y donde una vez había unidad, ya no lo había. And now, today, we've gone our separate ways. Y ahora ya cada quien ha ido por su lado. Now, I saw one of these people. Well, I won't see them because I live here and they live in the U.S. But if I came across them in Facebook or something like that, Y yo les digo, si yo viera a una de estas personas, bueno, en realidad no la voy a ver porque ellos viven en los Estados Unidos, yo vivo aquí. Pero si, por ejemplo, los veo en Facebook o algo, I would be polite to them. yo sería muy amable con They ellos. would be polite to me. Yo sé que ellos serían amables conmigo también. And there's no anger or anything now. Y no es como que hay una rabia o una molestia en este momento. But we also no longer have relationship either. Pero tampoco tenemos una relación verdaderamente ahora. And I think, what happened? I'm trying to think about that this week. What happened? Y esta semana yo estaba tratando de pensar qué sucedió, qué fue lo que pasó. And I think, the easy way to think about it is, well, they were wrong, they left, they shouldn't have done that, they should have stayed with us, they should have stayed in unity. Y bueno, la manera fácil de pensar en eso es, bueno, ellos hicieron algo mal, ellos fue que se separaron, ellos rompieron la unidad. But maybe Pero a lo mejor what really happened lo que verdaderamente sucedió was that God divided up the group because our motive was to build up self. fue que verdaderamente Dios
terminó, destruyó ese grupo porque nuestro motivo, nuestra motivación era construir la torre del yo de cada uno. Our unity was based on self. Nuestra unidad estaba basada en el ego. Now, I think I would be right in assuming Ahora, yo creo que si yo asumiera lo siguiente que voy a decir, yo estaría en lo correcto. that I'm not the only one that has ever experienced this. Asumir de que yo soy el único, no soy el único al que esto le ha sucedido. That all of us can remember maybe a group of friends or a group of people that we were connected with 10 or 15 years ago that was so close then and now it's not. We're not even a part of it anymore. Que cada uno de nosotros ha vivido esto de que en algún momento en sus vidas, hace unos años, 15 años a lo mejor, teníamos un grupo de personas que en algún momento se dividió, hoy se separó. Or maybe we're part of a group like that now. O a lo mejor somos parte de un grupo así en este momento. God will, as we see in this story, God will actively work against that kind of unity. Como vemos en esta historia, Dios va a obrar en contra de ese tipo de unidad. If it's a unity to glorify His name, He will support it, He will build it up. If it's a unity to build His kingdom, He will support it, He will build it up. Si es un grupo que está motivado y unido en alabarlo a Él, en adorarlo a Él, Dios va a apoyar este grupo, va a ayudarlo, va a guiarlo. But if the unity is built on self-exaltation and self-glory, He will work against it. Pero si esta unidad está basada en la autoexaltación, la autogloria, Dios lo va a destruir. And if you think back, as I did this week, at those groups, or think about a group you're involved in now, and ask yourself this question, a few questions. Y quiero que mediten, como yo hice durante esta semana, acerca de estas experiencias, estos grupos que hemos tenido, y háganse esta pregunta. And we all know there's healthy groups and there's unhealthy groups. Todos nosotros sabemos que hay grupos que son saludables y hay otros grupos que no son saludables. But ask yourself, what do we talk about? Pero pregúntate a ti mismo, ¿de qué hablamos? Is the group exclusive? El grupo es exclusivo. Is it only the same 6, 8, 10 people? Always. There's never anyone new. There's nothing. It's always the same people. En el grupo siempre somos los mismos 6 o 8 personas, nunca viene más nadie. Siempre somos los mismos en el grupo. Is it an exclusive group? ¿Será que es un grupo exclusivo? Exclusivity usually means we're building up self. Generalmente la exclusividad implica que estamos construyendo el ego. Is the group formed on the premise of superiority? ¿Será que el grupo está basado en la premisa de que somos superiores? Superiority based on ethnicity, Superioridad basada en etnicidad, country of origin, en país de origen, a certain skill that only the people in this group have that nobody else has outside of this group. en algún tipo de destreza que ustedes en el grupo tienen que más nadie fuera de ese grupo tiene. You see, these kinds of groups form easily and naturally. Estos tipos de grupos se forman muy naturalmente y fácilmente. And the real draw to these kinds of groups. Y hay una verdadera atracción a estos tipos de Why are grupos. we drawn to groups like that? ¿Por qué somos atraídos a grupos así? Because it makes us feel good about ourselves. Porque nos hace sentir bien sobre nosotros mismos. So the question is, Así que la pregunta es, how can we be intentional about not forming groups like that or changing groups that have that tone? cómo podemos ser intencionales en no crear grupos así y en transformar los grupos que son así en grupos que tienen buena unidad. How do we counteract that tendency? ¿Cómo nosotros contrarrestamos esa tendencia? We create groups that are focused outwardly instead of only inwardly. Entonces nosotros debemos crear grupos que están enfocados en el exterior, en el lado de afuera y no en el interior. We change the goal of the group Nosotros cambiamos el objetivo del grupo. from being only about us, 5 people, En un grupo que se centra solamente, tenemos que ser solo nosotros 5, to being about people outside of the group. que luego se consista, nosotros vamos a alcanzar a otras personas que están fuera de este grupo. I participated in an event last night, Anoche participé en un evento and you're going to hear more about this soon, y muy pronto van a escuchar de esto, in which we
We had people in the group, some of the people in the group in this event last night knew each other very, very well. Y en este grupo, los que estábamos anoche, habían personas que se conocían entre ellos muy muy bien. And had known each other and have known each other very well for many years. Y había en este grupo personas que se conocían muy bien y por muchos años se conocían. And we felt very comfortable with each other, Y que nos sentimos muy cómodos los unos con los otros, very connected. muy conectados. But Pero we have intentionally, intencionalmente, in the last several weeks, en las últimas semanas, been planning hemos estado planificando, What we habíamos did estado last night. planificando lo que hicimos anoche, to bring in people that we don't know that well. de traer personas que no conocemos tanto, To invite those people into to this home. para invitar a estas personas que no conocemos tanto a este hogar. And there were people who don't know Christ. Y hay personas que no conocen a Cristo, There were people that we don't know that well. hay personas que no conocíamos también. And I'm telling you that as we did that in the beginning, I'm talking about myself now, I felt a little uncomfortable. Y debo decirles que al hacer eso, al comienzo, por ejemplo, yo me sentí algo como que no cómodo. But as the evening went on, I felt it was just a wonderful time. Pero a pesar de que me sentía un poco incómodo al principio, luego, mientras iba pasando la noche y el rato, así como que la iba pasando fenomenal. It allowed an element to come into the group that wasn't just about ourselves. Y hubo como este elemento que entró a este grupo de que dejó de enfocarse simplemente en nosotros mismos. It was about reaching out to others. Y que consistía luego en alcanzar a otros. You know, the same thing happened in the city of Jerusalem, in the church in Jerusalem. ¿Sabe que lo mismo ocurrió en Jerusalén, en la iglesia en Jerusalén? And they were all together, 5,000 people in one church. Y que estaban todos juntos, eran 5,000 personas en una misma iglesia. The first mega church. La primera mega iglesia. The first church became a mega church. La primera iglesia se convirtió en una mega iglesia. And God had told them, go out into Jerusalem, Judea, all the greater ends of the earth. He told them to be scattered again. That same command. Be scattered across the whole earth. Y Dios les había dicho, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a los fines de la tierra. En otras palabras, dispérsense, ¿verdad? Y llenen la tierra, vayan por todos lados. And they didn't leave, they didn't go, they wouldn't go. They stayed together in Jerusalem. Pero ellos no lo hicieron, ellos se quedaron, que estaban simplemente pasando tiempo los unos con los otros en Jerusalén. So again, just like he did with the Tower of Babel, he made sure they were scattered. Así que una vez más, justo como vimos en la historia de la Torre de Babel, Dios los esparció. And he brought into their life a persecution. Y lo que Dios hizo fue que trajo a sus vidas o a la situación, trajo persecución. Then they started to scatter all over. Y entonces ellos comenzaron a esparcirse por todos They lados. started to divide up. Empezaron a dividirse. And the text says that they preached the word. Y el texto dice que ellos donde iban, ellos predicaban la palabra. Their focus became the word of God instead of just our small little group of people that we're connected with. El enfoque pasó a ser entonces la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, y no solo este grupo que tenemos donde nos caemos todos muy bien. And God used them in a mighty way. Y Dios los utilizó de una manera excelente, poderosa. I want to challenge you this morning with two applications. Así que quiero desafiarlos esta mañana con dos aplicaciones. Number one, Número 1, surrender your self-tower. rinde tu torre del yo. Surrender it. Ríndesela a Dios. Now, I didn't say if you have a self-tower, surrender it. Quiero que presten atención que yo no dije si ustedes tienen una torre del yo. There's no if. No hay como que hay sí en caso de que la tengan. It's not a matter of some people have a self-tower and others don't. No hay duda de eso. No es como que, bueno, hay algunas personas que tienen una torre del yo y otras que no. If you are a self, which means if you are a human being who is alive, Si tú eres un yo, y en otras palabras, si tú eres un ser humano, tienes vida, then you have a self-tower. tú tienes una torre del yo. Doesn't matter what your personality is. No importa qué tipo de personalidad tú tienes. It doesn't matter if you're gregarious and obnoxious. No importa si tú eres de que hablas con todo el mundo, si eres molestoso, Or if you're a real quiet person. o si eres una persona que bien calladita, con voz dulce. Quiet people are selfish too.
La gente que también es calladita también son egoístas, egocéntricos. Quiet people are also self-centered. Las personas más tímidas y más calladitos son generalmente las personas más centradas en sí mismos. They're just very quiet about Solo- how they're self-centered. Solo que no lo dicen porque están ahí todos callados. You can be obnoxiously self-centered, or you can be gentle and kind and be self-centered. Ustedes pueden ser tan habladores que llegan a ser molestosos y igual están centrados en sí mismos, egocéntricos, o del otro lado pueden ser personas tan calladas, tan tímidas, que también son egocéntricas. One thing you can't be is not self-centered. Hay algo que no pueden hacer, es dejar de ser egocéntricos. You can't not be self-centered. No puedes no ser egocéntrico. So the question is, how are you going to surrender that in yourself? Así que la pregunta es, ¿cómo le vas a rendir eso a Dios? ¿Y cómo le vas a rendir tu ego a Dios? What is your self-tower? ¿Cuál es tu torre del yo? The one thing that builds up self more than anything else in your life. ¿Cuál es la cosa que construye esta torre del ego en tu vida? Is it money, ¿Será el dinero, success, el éxito, career, la carrera, sex, el sexo, athletic prowess, el progreso atlético, physical health, la salud física, your own intelligence, your brain, tu inteligencia, tu cerebro, ministry, el ministerio, your own personality? tu personalidad, What's that? Looks, tu apariencia? your appearance? What is it? What is the one thing in your life that builds yourself up more than anything else? ¿Cuál es esa cosa en tu vida que construye la torre del yo? Own it. Date cuenta de eso, admítelo, admítelo, Own it. admítelo. Face it. Be honest about it. Own it and surrender it to the Lord. Enfréntalo, reconócelo, admítelo y ríndeselo al Señor. Number 2, Número 2. take a look at your relationships in life. Toma un buen vistazo y medita en tus relaciones en tu vida. Examine all the different connections you have, the groups you are in, the affinity groups you're in, groups of friends. Examina los grupos en los que estás. Examina tu grupo de amigos, tus amistades, tus conexiones. And really challenge yourself. Y desafíate a ti mismo. Am I a part of these groups? ¿Será que yo soy parte de estos grupos? Because I want to serve these people. Y la razón por la que soy parte de estos grupos es porque quiero servir a las personas, Because I love these people. porque los amo. Or am I a part of these groups because they help me feel really good about myself? ¿O será que yo soy parte de estos grupos simplemente porque ellos me hacen sentir bien sobre mí mismo? And I want to challenge you. Become a part of a group of people Y quiero desafiarlos. Sean parte de un grupo de personas who are about serving others, que lo que están buscando es servir a otros, loving others, amar a otros, reaching out to others. alcanzar a otros. Let's pray. Oremos. Father, we give you glory this morning. Señor, te damos gloria esta mañana. We thank you, Lord, that you are faithful. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you, Lord, that you love us so much, Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto, that you will save us que tú nos salvas even from ourselves, aún de nosotros mismos, that you'll do whatever it takes que tú harás lo que sea necesario to challenge us para desafiarnos, to die to self. para morir a nosotros mismos. And Lord, we recognize this morning Señor, nosotros reconocemos esta mañana that we need to die to self. que necesitamos morir a nuestro yo. Forgive us Perdónanos for glorifying self. por glorificarnos a nosotros mismos. Forgive us Perdónanos for investing so much of our lives and energy por invertir tanto de nuestras vidas y tanta energía in the kingdom of self en el reino del yo, instead of in your kingdom. en vez de tu reino. And Lord, help us to change. Señor, y ayúdanos a cambiar, Help us to grow. ayúdanos a crecer, That your name may be glorified que tu nombre sea glorificado and your kingdom may be advanced. y que tu reino sea progresado y avanzado. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.